Buenos días. Un momento acá, por favor, para iniciar la presentación. Recibieron una introducción acerca de mi persona. No voy a cubrir eso de nuevo. Es un placer estar acá en Colombia 4.0. Mi charla será acerca de dos temas. Primero, voy a hablar de la aplicación práctica de la infraestructura TI y sus tecnologías TI. Y también hablaré de temáticas recurrentes que he notado en cada industria, en cada sector. Y creo que estas recomendaciones y estas observaciones serán muy útiles para ustedes. Y la segunda parte de mi charla será acerca de la priorización y manejo del tráfico de Internet. Es muy importante en cualquier parte del mundo que tenga banda ancha limitada o Internet muy costoso. Y Colombia tiene banda ancha muy costosa. Entonces voy a hablar acerca de cómo la priorización de tráfico Internet puede mitigar las cargas pico y el consumo pico de banda ancha. Primero, hablaremos un poco acerca de los ISPs, prestadores de servicio de Internet. Cuando están escogiendo un ISP, tienen que estar conscientes de varias cosas que hacen los ISPs, que son dudosas, no ideales. Dos de ellas son límites de banda ancha, tanto los que publican al público y también los que no publican al público. Van a obligarlo, inclusive si no les informan, a tener un límite de banda ancha. Y segundo, lo que se denomina throttling de tiempo pico. Esto es un resultado de que los ISPs están sobrevendiendo sus conexiones. Si tienen, por ejemplo, suficiente banda ancha para 1000 conexiones y después venden 2000 conexiones, lo hacen con la idea de que en cualquier momento no van a llegar a la carga máxima o la carga pico, perdón. Esto generalmente es en la tarde y sin indicarles les bajan la velocidad. Y eso es un problema que muchas personas no conocen o no conocen la severidad. Son dos problemas que los ISPs presentan. Siguiente preocupación es cuánto invertir en una conexión de Internet. Voy a hablar de los negocios por el momento. Una buena regla para averiguar cuánto debería invertir su negocio en una conexión de Internet está basado en la relación de sus empleados o colegas que dependen de una conexión a Internet y su importancia a su negocio. Si estos empleados están limitados con una conexión al Internet o están impedidos por una conexión lenta, tienen que considerar el costo impuesto sobre su negocio por dichas demoras. Una buena regla, y reconozco que no siempre es posible, pero una buena regla es que si están por debajo de 1/4 de megabyte por empleado que depende del Internet, están en una zona que será muy problemática. Uso normal de Internet, van a haber demoras. Esto los coloca en una categoría para la priorización de tráfico, lo que denominamos traffic shaping. Hay muchas cosas que pueden hacer para mitigar la carga pico. Por ejemplo, hay muchos trucos que pueden implementar.
Para empezar, tenemos que analizar qué usa la mayor cantidad de banda ancha en una conexión de internet lenta. Una de ellas es el sistema operativo y las actualizaciones de software. Recientemente con Windows 10, Microsoft introdujo algo que se llama, como pueden ver, se me olvidó el término, bueno, cuando las actualizaciones se están descargando, esta opción permite que un computador lo descargue inicialmente y después lo comparte con todos en la red. Activar estas dos funciones es muy útil. Asegura que si tienen 100 computadores en su negocio, no todos están descargando la misma actualización. Eso es ridículo. Apple tiene un servicio muy parecido, que es un poco más viejo, y es tanto para sistemas operativos como iPhones. Y Apple lo llama el servicio de caching y cuesta $20. Lo corren en un computador y básicamente tan pronto un computador de la red descargue la actualización, este servicio comparte la actualización con todos los demás computadores en el LAN, en la red, en vez de descargar la actualización en cada computador de forma aparte. Pido disculpas porque está un poco borroso, pero ese es el servicio de Apple Caching. Y ambas son formas de reducir la dependencia sobre el Internet o mitigar la sobrecarga de uso de banda ancha. Toda la información que estaré presentando el día de hoy, tanto un PDF de esta presentación como mis apuntes, estarán disponibles en un documento Google, en el enlace que está en la diapositiva. Y es sensible a si está en mayúsculas o minúsculas. Y al final de mi sesión voy a subir mi presentación. Entonces no siempre tienen que tomar notas durante la sesión porque encontrarán mis apuntes y la presentación en línea. Bueno, ya que hemos discutido, ¿verdad? Otra forma de mitigar la carga pico es la colocación. Si tienen un servidor o un servicio parecido que se está usando en Internet, o se están usando cosas que no son ideales para un servidor web, usar la colocación es una buena opción. Colocación es físicamente pagarle a otro proveedor que tiene una mejor conexión de Internet para que se pueda correr su computador vía el servidor de ese otro prestador. Y esto es una forma de mitigar y remover consumo de banda ancha de su conexión de Internet, si su conexión es costosa o demasiado lenta. Es la colocación. Ya que tenemos una sensación de la mitigación de banda ancha, ahora vamos a hablar de Dual LAN. Dual LAN, esta es una buena imagen para ilustrarles. Dual LAN, el concepto es directo, es sencillo. En vez de tener una conexión de Internet, tienen dos conexiones de Internet. Y la configuración más sencilla del Dual LAN es que tenemos una conexión primaria con módem, será la conexión más rápida, y tenemos una conexión secundaria de Internet. Y en su configuración más sencilla, esto es una conexión de respaldo. El router inmediatamente cambia a la conexión secundaria y sus usuarios no se van a dar cuenta del cambio. Esto elimina caídas de Internet y es fantástico. Los routers modernos envían una notificación automáticamente cuando se cae la conexión de Internet. Y así pueden rastrear la confiabilidad de sus conexiones de Internet. En este ejemplo, la segunda conexión sería de 3G o un proveedor inalámbrico. Pero pueden usar dos conexiones cableadas y distribuir la banda ancha de esa manera. Esto asegura que nunca hay una pérdida de Internet para sus empleados
Y otra versión de este concepto, digamos que tienen dos conexiones sólidas, robustas. Lo que pueden hacer es usar una ruta estática, static route, tomar ciertos tipos de tráfico, por ejemplo, solamente un subnet con solamente sus teléfonos VoIP, Voice over IP, y enviarlo por medio de una segunda conexión permanentemente. El LAN está en la conexión primaria, el tráfico del LAN está en la conexión primaria y el tráfico del Wi-Fi pasa por medio de la segunda conexión. Y pueden usar las dos conexiones a la vez. Y el respaldo, si uno falla, el tráfico del LAN pasa de la conexión primaria a la conexión secundaria hasta que vuelva la primera conexión, la conexión primaria. Es una buena forma de asegurar conectividad continua. Y la mayoría de los routers empiezan como a 500, 200,000 pesos. Apoyarían esta configuración. Ahora hablaremos del hardware brindado por los prestadores de servicio de Internet, ISPs. Algo que veo con frecuencia es que los ISPs o los modems que brindan los ISPs generalmente no son ideales. Por algún motivo los ISPs ahorran en aspectos muy extraños y les encantan ahorrar en el modem que les entrega. Todos los ISPs van a tener una lista de diapositivos o dispositivos que apoyan, y de esa lista ustedes pueden escoger una buena marca de dispositivo para reemplazar el dispositivo que los ISPs les entregan. Tan pronto consiguen el dispositivo, se comunican con el ISP para que ellos lo instalen y les dan muchas ventajas. Cualquier modem o router que es híbrido, que está haciendo los dos trabajos, es bueno para cualquiera de los dos trabajos. Y tener un dispositivo especializado en uno de los dos servicios es una muy buena opción. No estarán limitados a un dispositivo de baja gama o de media gama. Y obviamente les hablaré de un router no brindado por un ISP. Como ejemplo, hace poco, AT&T, un proveedor en Estados Unidos, y otros ISPs tuvieron un problema significativo. Un router que ellos estaban entregando a los usuarios era de tan baja calidad que tenía una contraseña en su código y afectó a 150,000 usuarios en todas partes del mundo. Aquí tenemos el mapa de los afectados. Estas son regiones donde los ISPs tuvieron instalado este dispositivo simplemente debido a recortes de parte de los ISPs que, bueno, es vergonzoso para ellos, es costoso para los usuarios también, y lo arreglaron bien rápidamente o lo están sustituyendo rápidamente, pero eso permitía a los hackers entrar a su conexión de Internet. Ese es solo un ejemplo de la manera como un dispositivo especializado puede evitar este problema, porque uno tiene la especialidad de ese dispositivo. Entonces vamos a hablar un poco sobre los hardwares de las redes. Tenemos la conexión de Internet y potencialmente dispositivos de doble LAN. Entonces vamos a hablar de routers. Cualquier router va a ser mejor que lo que viene del ISP en la mayoría de los casos, porque aún una opción relativamente económica. Por ejemplo, este es un modelo de Google On Hub. Lleva más o menos 3 años en el mercado. Cuesta alrededor de 400,000 pesos.
Entonces, eso hace routing y también inalámbrico rudimentario. Es compatible con otro producto Google, que es este Google Wi-Fi, y uno puede comprar esos extendedores de rango que caben exactamente y extienden la señal a todos sus usuarios. Eso no es buenísimo, pero es mucho mejor que un router o punto de acceso que viene del ISP. Nuevamente, otra opción que también es muy fácil es Apple Airport y Airport Extreme, que va a ser su router y punto de salida, y esos son muy fáciles para utilizar como extender el rango, aunque también son routers un poco limitados. Todas esas opciones están un poco limitadas, tienen una capacidad limitada para tener opciones de VPN o para remitir el portal, pero eso es mucho mejor que lo que uno recibe del ISP. Y eso es más o menos la parte económica del espectro. Entonces, si quiere encontrar una opción un poco más compleja y configurable, este es un sitio web smallnetbuilder.com, y ahí se puede ver las diferentes opciones para ver por debajo de $500,000 para un router. Y entonces les va a gustar este sitio, es un recurso muy bueno. Vamos a subir un poquito, vamos a ir a negocios medios a más grandes, entre 50 y 500 empleados. En esta categoría, estos van a ser mucho más caros. Por ejemplo, esto va a estar más o menos bueno, no puedo hacer la conversión, pero van a empezar más o menos a $1,000 estadounidenses o 3 millones de pesos hasta 6 o 7 millones de pesos. Ese es el rango. Y también vienen con soporte 24/7 y también para que se mantiene en su funcionamiento óptimo. Cisco adquirió recientemente a Meraki en el 2012. Entonces Cisco Meraki es una entidad fusionada, pero estas tres tienen buenas opciones, van a ser mucho más configurables y mucho más flexibles que Google OnHub o Airport Extreme, y la profundidad de los característicos en cuanto a las configuraciones va a ser mucho más amplio. Entonces, esta es para negocios de tamaño medio hasta largo. Y luego, el próximo piso, eso es para más de 500 personas. Ahora tenemos grado de empresa, y esos routers, si ustedes saben, si ustedes necesitan uno, entonces se da cuenta. Y son muy diversos en cuanto a lo que pueden hacer y los característicos que tienen, que no voy a enumerarlas porque no es muy generalmente relevante, pero si está en ese espacio, esos empiezan a dos a 4 veces lo que cuesta este rango, o sea, más de 20 millones de pesos. Si necesita eso, ya sabe que se necesita. Entonces, no voy a profundizar en cuanto a esas opciones. Ahora, si uno va a esa página SmallNet Builder y quieren ver cuáles son las características más importantes, las importantes son el límite de conexión, los CPUs en el router y el número de cores, y luego el RAM. Y en SmallNet Builder hay un conjunto muy bueno de gráficas y tablas que muestran las características de los diferentes routers. El CPU es muy importante, además del número total de conexiones soportados. La mayoría de las personas no entienden un router puede tener bastantes gigabits, pero si el CPU no tiene esa capacidad, entonces no funciona a esa altura. Ese es un error común. Entonces vale la pena averiguar. Entonces, existe otra característica
de esta clase de router que yo quiero mencionar, y eso es un concepto fascinante que se llama Sandbox Mode. Entonces, eso es de SonicWall, y lástima que no se puede leer, pero la idea es que los ingenieros de SonicWall implementaron esta tecnología que para día cero y para los ataques y para ataques con contenidos y maliciosos se pueden monitorear de manera remota. Entonces, ese tipo de tráfico malicioso que se detecta con el router va a decir, bueno, eso es algo fuera de lo ordinario que ningún usuario lo ha pedido, y si llega a cierto umbral va a mandar una información a SonicWall que es genérica y no es específico para usted, pero eso se devuelve a SonicWall y los ingenieros pueden ver lo que están viendo en el internet en miles y miles de dispositivos, y el resultado es que ellos pueden decir, vemos esta tendencia, y después pueden mirar, pues ven que es algo totalmente nuevo, que nunca se ha visto. No es solamente SonicWall que tiene esto, Cisco también tiene esto, y muchas opciones tiene algo similar, pero es una nueva tecnología que puede protegerle en tiempo real gracias a esta clase de monitoreo inteligente. Y luego hay otro aspecto, ya que estamos hablando de LANs y redes, que es muy serio. De pronto han visto esto hace un año. Entonces, hay una serie de vulnerabilidades que existen en los IoT, las cámaras, las impresoras, fax, generalmente en pequeños dispositivos que deberían ayudar a hacer varias cosas, pero muchos de ellos vienen con la misma clave o no tienen clave y no tienen un método para automáticamente actualizar su firmware. Entonces hay que saber cuántos de esos dispositivos tienen y actualizar el firmware y hacer la clave para que no sea por defecto. Eso bajo el sistema DINES en la costa este de Estados Unidos, y hubo caídas durante 10 días en octubre, y venía de centenares de miles de cámaras de seguridad y dispositivos que no están bien diseñados, pero es algo que hay que estar consciente de eso. Luego vamos a ir a Wi-Fi. Yo había mencionado antes las opciones para Airport Extreme o Google On Hub y Google Wi-Fi. Esas son para negocios más pequeños, con menos de 100 empleados, y son un poco rígidos en cuanto a sus opciones, pero la próxima ola, un poquito más arriba en cuanto a calidad, aquí tenemos 4 empresas que producen inalámbrico para empresas de 200, muchísimos empleados, y uno ve esto en muchos lugares, además en escuelas, hospitales y dormitorios universitarios, pero eso no quiere decir que no están alcanzables para desplegarlos en su empresa. Nuevamente, si tiene más de 75 empleados, debería considerar algo así, sino antes. Entonces, ese es el número de empleados que dependen del Internet. Entonces, bueno, nos vamos a ver aquí. Ya. Y nuevamente yo había mencionado eso anteriormente, pero una cosa que se hace comúnmente es que si está utilizando LAN dual, uno puede hacer todo su Wi-Fi con la conexión secundaria y se puede mitigar la carga. Entonces uno tiene 2 conexiones y es muy fácil hacerlo con interfaz, y ya que su Wi-Fi está segmentado de su LAN, es bastante fácil. Bueno, entonces, eso nos lleva a la discusión sobre
el software como servicio, y me imagino que ustedes están familiarizados con eso, pero de todas maneras voy a mencionarlo durante un momentico. Entonces, el software como servicio o SaaS, eso le permite no tener que reinventar a la rueda. Son herramientas muy buenas y nuevamente, probablemente la más famosa es G Suite de Google, que antes se llamaba Apps for Domains, y no hay que manejar su propio correo. En algunas industrias les toca manejar su propio correo electrónico, pero de ser posible, dejar que Google o otro servicio manejarlo vale la pena, vale el dinero y puede tener cosas como anti-phishing, anti-spam y hay otras ventajas. Y no es costoso y de ser posible utilizar los backups manejados, por ejemplo Dropbox o Box.net, y hay 15 o 20 proveedores de este tipo de backup automatizado. Cuando factible, son soluciones que le ayudan a proteger a sus colegas, porque la gran razón que los backups luchan es porque a la gente se les olvide hacerlos. Entonces es mejor una solución automatizada. Lo mismo los antivirus automatizados y centralizados. Hay muchas empresas que les permiten de un solo punto monitorear y prevenir la desfiguración, pues la configuración del antivirus. Y la otra opción que viene de G Suite es Single Sign-On, que quiere decir que en vez de tener sus empleados tener diferentes nombres y claves para todos los software y todos los dispositivos, hay una sola ubicación, que Google es la fuente de la verdad. Entonces, si usted le invita a un usuario a un app que es soportado por Single Sign-On con Google, ellos reciben un link y ven que están entrado como por Google y no se necesita una segunda clave ni autenticación con dos factores. En todas esas cuentas secundarias, todo se maneja con una ubicación de Google, y también hay off-porting, o sea que si tiene un empleado que sale de su empresa, cualquier cosa que está enlazado con Google SSO se puede desconectar de una vez. Y otra característica muy buena es Google Takeout. Eso le permite hacer backup para sus propias cosas, pero cuando un empleado sale, no hay que seguir pagando para el usuario en Google Takeout, entonces, o en G Suite. Entonces se puede preservar lo que el empleado tenía y uno puede borrarlo. Entonces, ahora voy a saltar a un segmento sobre priorización de paquetes. Aquí tenemos, por eso que voy a gastar un poco de tiempo. Yo sé que no se puede leer, lastimamente, pero esta es una gráfica del 2014 que muestra los costos de banda ancha en diferentes países. Tiene 3 años, pero Colombia tiene banda ancha muy costosa, y priorización del tráfico es la manera más efectiva. Cuando uno está en el límite de su velocidad de Internet, o llega a esa barrera continuamente, o no se puede aumentar la velocidad y quiere hacer uso del Internet tan costoso, entonces la regla de oro es que si su especie, y se puede monitorear eso utilizando los routers en la mayoría de los casos, si llega a su limitación durante más de 1 hora, debería considerar la priorización del tráfico como alternativo. Entonces, bueno, esta es la mejor gráfica que pude encontrar, no es mía. Esto muestra la priorización del tráfico, es la priorización de diferentes formas de tráfico contra otras formas que no son temporalmente sensibles. Por ejemplo, VoIP
o diferentes tráficos que se establecen, por ejemplo, a cargar nuevas páginas web. Hay que priorizar eso en vez de alguna descarga muy grande, porque si no, entonces algo que no es sensible al temporal tiene un impacto sobre algo que sí es temporalmente sensible, porque pues uno podría simplemente priorizar para que esa descarga que no es tan importante se podría esperar. Entonces ahí donde la priorización del tráfico está en su red, esencialmente va a ser en su LAN, va a ser un portal adicional que los computadores no lo ven, pero pasan por eso, pero lo detectan. Eso maneja lo que se prioriza y en el orden. Y entonces aquí tenemos mis gráficas y ese es un intento bastante feo para graficar el ancho de banda. Aquí tenemos el tiempo en el X y en la Y es un porcentaje de su velocidad del Internet total con 100% arriba. Esa es una conexión sin priorización, en una conexión que es mucho más rápida que la demanda. Entonces, en este escenario, nada se limita y ahora vamos a hablar de diferentes colores que representan diferentes tipos de tráfico. El rojo y el azul son de alta prioridad y VoIP son las partes más importantes, mientras que HTTP y el web es el uso general del Internet, sus empleados que utilizan diferentes cosas. Digamos que el verde representa 100 colegas que utilizan su uso normal y el amarillo es una sola persona que está viendo un tutorial en cuanto a cómo configurar la priorización de tráfico en YouTube. Entonces eso ocupa mucho del ancho de banda. Entonces es importante que no todo el tráfico utiliza la misma cantidad. Entonces a la mitad de este tiempo, si un solo empleado empieza una gran descarga, se ve así. Entonces, esta descarga causa demoras casi de inmediato, porque va a consumir solamente lo que no se está utilizando, pero durante los próximos minutos gradualmente va a consumir el resto del tráfico, porque esas conexiones están terminando. Los casos de uso típico terminan. Por ejemplo, uno descarga su correo electrónico, uno va a seguir con esa conexión y luego la descarga ocupa ese espacio. Entonces, durante este periodo de tiempo, la persona que está descargando este archivo, ellos no se dan cuenta que están causando un gran problema. Y por supuesto, puede ser más de un usuario, pero un solo usuario puede hacerlo en la mayoría de las veces. Entonces, no se dan cuenta que están causando un problema. De pronto se demoran 10 minutos y este usuario no va a estar impactado si va de 10 a 15 minutos, pero todos los demás durante ese lapso, los otros 100 empleados están impactados. Sus páginas se demoran en cargar y a veces imparcialmente. Y a veces hay errores. Entonces, ¿y por qué? Parte del motivo es porque por 10 años ya el Ethernet de gigabit ha sido un estándar y el Ethernet de gigabit es mucho más rápido que inclusive las buenas conexiones de banda ancha. Y cuando velocidad cableada supera la velocidad, un usuario descargando puede causar enormes demoras. Ahora, si tienen un sistema de priorización de tráfico, como traffic shaping, cuando decimos, no, ¿sabes qué? Tú, esta descarga vas a tener que esperar. Le vamos a dar prioridad a todos los demás servicios. Y la gráfica cambia de esta manera. Ahora vemos que la banda ancha original, la inicial,
no está impactada por la descarga. 100% se está cumpliendo por los 4 tipos de tráfico que nos interesa. Solamente esta descarga que está en morada, en vez de demorarse 10 minutos, se va a demorar 15, 20 minutos. Solamente esa descarga está impactada. Y ese usuario, ese empleado que está haciendo una descarga, no le importa mucho si está perdiendo 5 minutos o se demora 5 minutos, 10 minutos más hacer la descarga. Pero se mantiene la conectividad de los otros 100 empleados. Recuerden, esta era una conexión que era mucho más rápida de lo que necesitamos inicialmente a mano izquierda. Vamos a pretender que solamente tenemos mitad de esta banda ancha para trabajar. Si solamente tuviéramos mitad de la banda ancha, ahora esta descarga se va a demorar 30 minutos, 40 minutos, pero está bien. Esa persona de pronto lo puede dejar descargando por la noche, pero lo más importante es que los otros 100 empleados no se ven impactados para nada. Y esta descarga en morado se fuera a demorar 2-3 horas. Imagínense cómo impactarían toda la empresa, todos los empleados, los 100 empleados que potencialmente no pueden cargar sus páginas. Y por eso la priorización de tráfico, traffic shaping, es tan beneficioso y tan útil. Y vamos a presentar un escenario más. Digamos que a la mitad de esta descarga tuvimos inclusive menos internet, 30%. Desde el 50%, 30% de internet. Lo que sucede es que no detiene la conexión de la descarga totalmente, la va a limitar fuertemente, pero no la va a detener completamente. Y ahora vemos una segunda clase de tráfico impactada en anaranjado, que era el video del tutorial. La clave acá, lo importante es, inclusive con 30% del internet, las 3 prioridades no se afectaron en la empresa. Y la mayoría de las personas no se dan cuenta de lo fácil que es mitigar las conexiones de internet lentas o las demoras de banda ancha. Y ahora, ¿cómo lo logramos? Brevemente voy a empezar con el producto más costoso o el concepto más costoso. Esto es una opción de Symantec, que actualmente son dueños de una empresa Blue Coat, la adquirieron. Empieza a $8,000 y este dispositivo puede lograr una conexión de 50 megabits. Esta es la más económica que ellos venden. Aunque es una de las mejores opciones, no es ideal porque es costosa. Hay otras opciones más económicas. Seguramente no pueden ver la letra, es muy pequeña. La segunda es la que vimos ahorita. Y estamos hablando de conexiones de 5 gigabits a 10 5 gigabits. Y son muy comunes en el internet, sino que la mayoría de las personas no están enteradas de su existencia. Entonces, una opción más económica, $4,000, es una empresa pequeña que se llama Net Equalizer. Ellos crearon este dispositivo, empieza casi a $5,000. Yo sé que también es algo costoso. Y tiene una opción de 20 megabytes por 20 megabytes. Y sí, sigue siendo un poco costoso. Eso sería ¿cuánto en pesos? Dios mío, ¿cuál sería la conversión? Bueno, sigue siendo algo costoso. Tiene muchos ceros acá. Ahora, esto no es tan elegante como la primera opción que les mostré, pero sigue siendo una buena opción. De pronto la ideal para ustedes. Y si contemplamos cuánto tiempo les va a ahorrar a sus usuarios, sus empleados, sus colegas, el retorno va a ser enorme. Esto va a permitir que sus empleados gasten o no gasten horas de su día y no desperdicien horas de su día laboral. Esto se va a pagar por sí mismo rápidamente. Y de nuevo, todas las imágenes de la presentación las voy a subir al enlace que les mostré al principio. Les volveré a mostrar ese link más tarde. Hay una otra forma
de priorizar el tráfico, de manejar el tráfico. Hay unas marcas de router, hay dos de ellas, acá en la diapositiva, que permiten un manejo de tráfico muy básico, como un límite a la banda ancha por cliente, por usuario. No es ideal. Obviamente, si solamente están usando 10% de su conexión, está bien remover los límites, darle toda la banda ancha posible a sus usuarios. Como les estaba diciendo, esto es una solución muy básica y muchas opciones inalámbricas también brindan esta solución, que usan en hoteles, por ejemplo. Dicen que cada usuario o cada huésped está limitado en cuanto a su uso de banda ancha. Bueno, hay otras opciones que no sea un dispositivo de $4,000. Estas serían MonoWall. De hecho, las tres están basadas en Linux, son routers basados en Linux y manejan el tráfico. El proyecto MonoWall terminó en 2015 y se dividió en las otras dos soluciones, OPD Sense y PFX Sense. Y OP significa open, abierto, porque su router incluye el estándar de VPN abierto, y ambas opciones requieren que ustedes configuren un computador de manera específica para usar esta solución, con base en su conectividad, su velocidad en internet y cuántos usuarios van a tener. Si tienen más de 100 usuarios, por ejemplo, van a necesitar un computador de media gama, como de los últimos 2-3 años, computador de escritorio, y necesita 2 puertos de red. Y también necesita que puedan instalar FreeBSD. Y todo eso, toda esa información la encontrarán en los links que están en la parte inferior de la diapositiva. Se necesita algo de conocimiento tecnológico, pero son soluciones gratuitas y son muy factibles estas soluciones. Las más costosas, como los dispositivos de $4,000, son totalmente automatizados, se encargan de toda la configuración. Estas soluciones gratuitas, ustedes las tienen que configurar. El creador de MonoWall hace 15 años, él patrocina la segunda opción, OPN Sense, pero las dos tienen características muy parecidas. Ambos tienen una interfaz, un GUI, y son muy flexibles y hay muy buen respaldo para los usuarios en cuanto a manuales, tutoriales para hacer la configuración en YouTube. Entonces, si tienen algún perfil tecnológico, me imagino que todos ustedes lo tienen, las herramientas que estoy presentando acá en la diapositiva son muy buenas opciones. Ese es el final de mi charla. Reconozco que pronto hay preguntas, entonces si alguien tiene una pregunta, adelante, le pasamos el micrófono. ¿Cuál sería la dinámica para las preguntas del público? ¿Hay otro micrófono? Una persona tiene inquietudes, hacemos llegar al micrófono, nombre, la pregunta, puede ser en español o en inglés. Buenos días, mi nombre es Oscar. Joshua? Yeah. Gotcha. Ok, bueno, mi pregunta es, ¿qué plan B puede tener una empresa que depende 100% de Internet en caso de que haya una interrupción del servicio por problemas provenientes del IPS? ISP. Buena pregunta. Steve, if you want, you could take the headphones off.
La pregunta es, ¿cuál sería un plan B en caso de que haya una caída de internet? La primera opción sería una conexión dual LAN, doble LAN. Voy a volver a la imagen. Tener dos conexiones de internet permite que tu router envíe un ping al internet, y si nota que la conexión primaria ya no está, cambia todo el tráfico a la conexión secundaria. Inclusive si las dos conexiones están activas, puede distribuir equitativamente la banda ancha. Eso sería la mejor opción y menos costosa opción de tener un plan B, de tener dos conexiones de internet. ¿Sí respondí tu pregunta? ¿O te sirve? ¿Y con nuestro experto? ¿Listo? Creo que no tenemos más preguntas. Ok. 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 Le damos un agradecimiento especial a Steve. Un aplauso para él, por favor. Thank you so Gracias much. por ser parte de Colombia 4.0. Audio Jungle.